una asesora financiera que se apagó su carrera y que ha encontrado en las redes la forma de compartir sus enseñanzas. Y sí, a mí también me ha sorprendido, todos podemos ahorrar. Hoy en Más de lo que ves presentamos a Laura Encina. Laura, eres asesora financiera, así que yo creo que para presentarte vamos con algún número, ¿vale? Venga. ¿Te parece? Vale. Venga, algunos de los números. Lideras un equipo de 50 personas, tienes más de 62.000 seguidores en redes, millones de visualizaciones, influencers de finanzas. 2 perros, iba a decir yo, me han corregido, creo que son 4. 4. Es que yo he visto fotos Familia con 2, pero claro, igual no he reparado en que Sí. eran fotos con 2, pero luego eran con otros 2. Tiene un pequeño truco y es que tengo uno que es mío y los otros 3 con custodia compartida con mi expareja. Así que por eso a lo mejor por eso a lo mejor, vale. Sí. Y creo que varios tatuajes. Sí, los tatuajes he perdido la cuenta, creo que van más de 14, pero sí, para mí son como cicatrices que tengo en mi cuerpo que me simbolizan momentos vitales y me conectan mucho con la vida y me hacen recordar lo bonita que es la vida. ¿Y te sigues haciendo o no? ¿O has parado? Me sigo haciendo, sí. Estoy en el proceso de tener todo el brazo tatuado. Sí, hasta el año pasado los tenía todos escondidos porque eran como mensajes muy míos. Y el año pasado, a raíz del fallecimiento de mi madre, pues me empecé a tatuar algunas cosas en simbología con ella. Y bueno, pues todo el brazo derecho lo tengo tatuado con cosas que me conectan y me recuerdan a ella. Qué bonito. Sí. Bueno, Laura, hablando de, ya que has hablado de tu madre, vamos Sí. un poco al tiempo pasado, ¿vale? Sí. A cuando eras niña, cuando eras pequeña, porque es verdad que tú estudiaste telecomunicaciones, Sí. estudiaste ADE, por cierto, todo desde el principio gestionando tú tu dinero porque te las pagaste tú. Sí. Sí, yo empecé a estudiar en Sevilla ingeniería de teleco. Vi que en Madrid, en una universidad privada, había surgido telecomunicaciones y ADE, y a mí siempre me había gustado pues la gestión de empresas y demás. Me imaginaba como el día de mañana en una super mega empresa, en un rascacielos, y dije, yo quiero hacer eso. Entonces era una universidad privada que costaba muchísimo dinero. Mis padres en esos momentos pues no tenían recursos económicos para pagarla. Entonces había determinados bancos que financiaban los estudios. Los primeros años pagaba carencia, que era algo simbólico, y luego a partir del 5º año, que ya habías finalizado la carrera, pues era cuando pagabas el préstamo. En tu cabeza estaba el manejo del dinero desde muy pequeña. Sí, la verdad es que es algo que me ha gustado mucho. No te sé decir porque mis padres pues han sido personas muy humildes. Vivíamos en un barrio muy humilde de Sevilla. Nunca hemos pasado necesidad económica de que nos falte para comer, pero sí que es verdad que no han sido personas ambiciosas económicamente. Entonces, pero a mí de pequeñita me gustaba. Siempre estaba mirando, oye, cómo podía sacar algo de dinero, cómo gestionarlo, ahorraba lo que me iban dando, luego a lo mejor lo invertía en hacer cosas. Y vendiendo. Y vendiendo. Sí. ¿Cómo es eso de que en el patio del cole vendías CDs con 12 años? Sí. Claro, porque estamos hablando de la universidad, pero si nos retrotraemos un poquito más atrás, esto tuyo lleva en tu cabeza desde bueno, siempre. a día de hoy no está muy bonito decirlo, Bueno, pero bueno, eran otros tiempos que se puede comprender perfectamente, sí, claro. Justo. Y yo me compraron mis padres mi primer ordenador a los 12 años, que me acuerdo que en el cole vendían ordenadores de segunda mano, de estos que se habían quedado en las clases de informática antiguos. Y dije, oye, por favor, cómprame uno, que quiero y tal. Y me compré una grabadora y entonces pues los grababa, me los bajaba por internet, los grababa y se los vendía a muchos de mis compañeros. Luego me compré una impresora para profesionalizarlo un poco más y hacerle la carátula. Sí. Claro, que es genial en realidad pensar que efectivamente que desde niña todo esto estaba ahí en tu cabeza. Sí. Bueno, vamos a un poquito más al contexto contemporáneo, vamos al 2024. Bueno, ahora has contado algo personal, yo te iba a decir que 2024 fue tu año. Sí. Entiendo que en el ámbito profesional sí, ¿no? Sí, lo fue. Al final creo que todo va alineado en la vida, ya, ¿no? Y es verdad que mi madre justo falleció al final de 2023. Siempre digo que el hecho de que ella se fuera y el vacío que dejó pues me hizo que me llenara más de mí que nunca, y creo que el estar en mí pues me hizo conectarme mucho con ese propósito, mirando hacia adentro, y me hizo pues hacer muchísimas cosas a nivel profesional. Y una chica de Sevilla, como nos estabas narrando, que empezó haciendo esos pequeños negocios en el patio del cole y tal, y me encantaría saber, cuando te llaman, no sé si fue una llamada o un email, ¿de qué manera tú te enteras de que eres una de las 500 personas más influyentes de España? Pues bueno, me lo dijeron por WhatsApp. Ah, sí. Vale, me había faltado el WhatsApp. Sí, y bueno, pues una alegría muy grande, ¿no? Al final creo que, o sea, estoy ahora mismo, como vivo mi propósito y me encanta lo que hago, no haces las cosas buscando una recompensa, sino lo haces porque estás ahí. Entonces, bueno, yo me lo tomo como un algo más de Laura, vas por buen camino, ¿no? Sigue así. Y cuando recibiste el WhatsApp, ¿a quién fue la primera persona a la que se lo comunicaste? Pues internamente a mi madre. Y luego se lo dije también a mi padre y a mi hermano.
Qué bueno. Joder, es que claro, me imagino que algo de esta envergadura efectivamente lo que te hace es confirmar lo que tú dices, ¿no? Que estás en el buen camino y que tu apuesta por ti, por ser asesora financiera, por ser influencer, por todo el camino y la trayectoria profesional que estás llevando, estás no en el buen camino, sino en el muy buen camino. De hecho, en el camino de una de las 500 mejores de España, ¿no? Más influyentes. Sí, al final lo del tema de ser influencer, que a mí todavía fue algo como súper casual, Ariana. La verdad es que a mí desde pequeñita siempre me ha gustado ayudar a los demás. De hecho, vengo de un cole de monjas. Incluso me llegué a plantear cuando era pequeña, ¿no? El poder ser, porque me gustaba esa faceta. O sea, me iba con las monjitas de mi cole los fines de semana a residencias de ancianos a ayudarles. Creamos varias ONGs en el cole para ayudar a niños de Latinoamérica que no tenían recursos para comer ni nada. Y entonces hubo un momento como un crack en mi vida, un punto de inflexión a nivel personal, que fue después de una separación, una ruptura sentimental que tuve, que eso me hizo conectar también con esa esencia y esas cosas que a veces en el día a día, que vamos muy apresurados, dejamos de hacer, ¿no? Yo decía, a mí me hacía feliz pues a lo mejor destinar un domingo, ir al Padre Ángel a ayudar a lo que sea, o con los perretes en una prote a colaborar, y dije, ¿por qué no? Entonces empecé a indagar un poquito en mí y dije, es que lo que yo me dedico, que es el sector financiero, si lo hago desde un prisma de ayudar a los demás, puedo hacerlo. Y fue cuando eso me animó a hacerlo a través de redes sociales. Y simplemente mi idea era llevar todo ese aprendizaje de 14 años que llevaba en ese momento a muchas personas, por si a alguien le ayudaban esos consejos, que pudieran mejorar su vida financiera. En las redes sociales, pero claro, eso también ha trascendido a, por ejemplo, un libro que también se publicó el año pasado, que se titula Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria, que yo cuando he visto el título, lo primero a lo que me he ido es a las historias que nos cuentan nuestras madres y nuestras abuelas de cuando tú necesitabas a tu padre o a tu marido para que te dejaran abrirte una cuenta bancaria. Sí, es que ni en el mejor de mis sueños hubiera vivido el 2024 que he vivido a nivel profesional. Por suerte, pues oye, llegó el libro como un tesoro en el momento que tuvo que llegar, y me inspiré mucho en muchas historias que me llegaban a través de internet de muchas mujeres que se encontraban en una situación de divorcio y estabas, pues oye, con el drama sentimental de todo lo que es una ruptura de una vida, con hijos y demás, y esa creencia de me siento totalmente inútil, ¿no? Y dije, oye, esto hay que recogerlo porque yo quiero ayudar y hacer que empoderar a las mujeres verdaderamente, que se hagan cargo de su vida financiera, estemos enamoradas o no, son cosas totalmente independientes, y a muchos hombres, ¿no? Porque la prota tiene nombre de mujer, pero esta historia realmente no tiene género. Entonces, que veamos la importancia del dinero, la importancia de tomar nuestras propias decisiones y que somos dueños de nuestra vida. Y hablando de mujeres, hay otra cosa más en 2024, que es ese podcast que se titula Femme Revolution. No sé si esto también forma parte de ese aprendizaje también tuyo al escuchar las historias de los demás, un poco lo que cuentas con el libro, pero también en la escucha activa, que significa un podcast, que aquí más de lo que ves, de eso sabemos un poco. ¿No? Pues mira, Adriana, nace también un poco por eso, porque mucha gente me decía, Laura, me inspiraba mucho tu historia, me encanta, se te ve muy humana, y yo dije, voy a aprovechar toda mi red de contactos y un poco la exposición que estoy teniendo pública para atraer a través de ese medio a muchas mujeres con historias muy bonitas y muy inspiradoras que contar, para dar voz y que con eso ayudemos a otras personas que están en sus casas, que a lo mejor no se sienten capaces, que le hace falta esa chispa, ese impulso, que están a lo mejor en pueblecitos, que no tienen entornos que le animan, y ayudar pues a todas esas adolescentes, niñas y mujeres a que verdaderamente pueden vivir la vida que quieren, ¿no? Porque yo sí que creo que podemos vivir la vida que queremos. Bueno, sobre todo porque has predicado con el ejemplo, ¿no? Con lo que nos cuentas del origen y tu trayectoria, claro. Laura, hay un tema que, bueno, yo te lo comentaba antes fuera de cámaras, no sé si es una cuestión generacional, no sé si es un tema femenino, no sé si es casual, pero ¿por qué a muchas personas nos sigue incomodando hablar de dinero? Porque yo creo que muchas veces, Adriana, el dinero es de todo menos dinero. Es decir, nos educan tan emocionalmente con el dinero, que el dinero es cómo nos validamos frente al resto, que el dinero es porque mi papá y mi mamá discutían, que el dinero realmente es porque no nos íbamos de vacaciones y mis amigos sí, que el dinero es cómo conquisto o enamoro a una persona. Entonces, el dinero le damos tantas connotaciones porque no nos enseñan a tener una relación sana con el dinero y no nos enseñan a lo que implica y es realmente el dinero, que realmente le damos esa parte emocional. Claro, yo creo que es eso. Y creo que cuando te he dicho lo de si es algo generacional, es inspirado en algo que tú cuentas, y es que la generación Z tiene una relación con el dinero diferente a la que
teníamos antes. Mucho más desapegada, mucho más desinhibida, ya no hay tantas creencias limitantes de eso de, oye, hablar de dinero está feo, no se pregunta a alguien cuánto cobra. Ellos no tienen reparos en decirlo, incluso lo dicen, no tienen reparos en decir, oye, pues quiero ser millonario o quiero luchar por la libertad financiera. Entonces es verdad que venimos de un precedente de una generación y generaciones pasadas donde parecía que hablar de dinero era algo totalmente malo. Entonces creo que en ese sentido hemos evolucionado. Ahora hay que trabajar otras cosas y es que el dinero fácil no suele llegar, sino hay que trabajarlo, hay que ser persistente, hay que hacerlo a través de un propósito y con un equilibrio en la vida, pero es verdad que creo que en ese sentido hemos evolucionado y mucho. Y además es curioso, no sé si tiene que ver o no, cómo lo enfocas tú desde tu punto de vista profesional, porque los jóvenes hablan de dinero de una manera mucho más relajada, los jóvenes tienen mucho interés y lo demuestra el trabajo que tú haces y la cantidad de seguidores que tienes, tienen mucho interés por saber cómo ganar más dinero, cómo generar dinero con el dinero que tienen, y sin embargo estamos todo el rato hablando de precariedad laboral, de problemas en los jóvenes. No sé qué relación haces tú entre estas dos cosas. Pues yo creo que es que ha cambiado el paradigma y la sociedad no ha evolucionado en torno a la mentalidad, ¿no? Es decir, vivimos con un sistema pues, laboral de antaño y la mentalidad de los jóvenes es totalmente diferente. Entonces, si te acuerdas, en nuestra generación aspirábamos a irnos a la empresa que más marca tuviera por hacer currículum. Eso en la cabeza de los jóvenes no está. Ellos miran pues, por su libertad, por tener tiempo libre y precisamente por eso tienen esa aspiración de esa libertad económica, porque su vida es mucho más que trabajar. Sin embargo, de nuestra generación hacia abajo todo era trabajar, lleva un sueldo a casa y demás. ¿Qué pasa? Que el sistema y la sociedad no ha evolucionado como han evolucionado sus cabezas y su mentalidad. Entonces creo que ahora mismo hay esa confrontación y ese choque que veremos hacia dónde sale, ¿no? Por eso cada vez está mucho más de moda el emprender, el ser nómada digital, porque los valores de la sociedad y los valores de la gente joven están evolucionando. Bueno, pues nos acompañarás en ese camino y nos lo irás explicando muy bien. Hablábamos antes, al hacer referencia a tu libro de las mujeres, ¿también nos ha perjudicado ser mujer o hemos entendido el dinero de una manera diferente, desde esa cuenta bancaria hasta el momento en el que una mujer durante muchos años en este país ha sido la que de manera velada y muchas veces escondida era la que llevaba las cuentas de la casa? Sí, pero yo creo que el hombre pues históricamente y genéticamente casi proveía y la mujer pues guardaba en casa, ¿no? Y distribuía internamente. Entonces es verdad que ese sesgo se nos ha quedado ahí. Hablar de dinero parece que era un tema de hombres, sino un tema de mujeres. Ganar más que tu marido estaba muy mal visto en muchas relaciones y sigue existiendo. Entonces creo que estamos en un momento histórico súper potente, de ahí también el animar a las mujeres a que cada vez pues oye, tomen las riendas. Esto no te hace ni menos femenina, ni querer menos a tu pareja, ni absolutamente nada, ¿no? Sino es un tema de libertad y un tema de equidad. Y esto nos vincula directamente con otro de tus proyectos, que es el Club de la Mujer Empoderada. Sí. Cuéntanos qué es. Pues mira, quien haya leído mi libro sabe lo que es, viene de ahí. Yo cuando escribía y me imaginaba a su protagonista que para salir de ese bache y asistía a un club que se llama el Club de las Mujeres Empoderadas, decía, jo, es que esto a mí se me ponían los pelillos de punta diciendo, es que esto tiene que existir en la realidad. Y bueno, como soy una persona bastante emprendedora, este año dije, 2025 tiene que llegar el club. Entonces es un club, es una membresía que está hecho para mujeres y hombres fundamentalmente, pues estas mujeres, y hablamos de finanzas personales todas las semanas. Entonces yo les doy formaciones para formarlas, para empoderarlas y bueno, entre semana pues ellas interactúan en la comunidad. La verdad es que la acabo de lanzar y ya están las 100 primeras personitas de ahí. Tengo pensado hacer mogollón de cosas y la idea sobre todo es empoderar a la mujer desde la formación y desde crear un entorno saludable, un entorno sano donde nos podamos empoderar y donde hablar de finanzas y hablar de mujer financieramente libre no sea un tema tabú y no sea un tema de unos pocos o un tema en el cual te tachen de cualquier cosa. Hablas de formación, así que vamos a hablar de educación financiera. Venga. Que es una de las bases de todo el trabajo que haces. No nos han enseñado a manejar bien nuestro dinero, lo decíamos antes, ¿no? Tenemos un vínculo un poco extraño muchos con el dinero. ¿Qué tenemos que saber sobre el dinero para empezar a cambiar un poco lo que hemos hecho hasta ahora? Pues yo creo que es una herramienta que nos provee de cosas. Entonces, igual que nos alimentamos todos los días y necesitamos tener nuestra nevera llena y hacer un listado de la compra y tenemos que saber qué comemos en cada momento porque nos sienta de una forma u otra, con el dinero es exactamente igual y es eso. Es una herramienta que en la sociedad en la que vivimos la necesitamos para estar y nos tenemos que ocupar del dinero, igual que nos ocupamos de hacer la compra. Entonces, nos tenemos que preocupar de saber
saber al menos las cosas básicas, oye, que es una cuenta corriente, que es una cuenta remunerada, que es una hipoteca. Nos tenemos que preocupar, Adriana, de ahorrar todos los meses, es decir, el ahorro debería de ser algo obligatorio. ¿Por qué? Porque existen imprevistos en la vida, entonces no podemos vivir al día y nos tenemos que preocupar también de cambiar nuestro mindset y de ver todas esas creencias limitantes que me están haciendo actuar de una forma u otra. Claro, porque además esto también consiste un poco en ir desterrando mitos, ¿no? Porque también existe la creencia de cómo voy a ahorrar si mi sueldo no es tan alto, cómo voy a ahorrar si llego justo a final de mes. Entonces, ¿cómo es el reajuste que hay que hacer? Pues mira, esto que es primero el huevo o la gallina. Claro. Es decir, tú no ahorras porque te has acostumbrado a una serie de gastos y de compromisos financieros que te hacen no ahorrar. Pero si tú desde tu primer salario te dirían, oye, vas a ganar 1.000, pues haz como que ganas 800 y 200 lo ahorras. Tú te adaptarías. Por eso uno de los truquillos siempre que yo le digo a mis clientes es, oye, vamos a separar desde el día 1 de cada mes un poquito y así te acostumbras a que eso no existe y verás cómo llegas a final de mes. Porque si a todos nos dijeran que nos rebajan el sueldo o que dejamos de ingresar X, al final buscamos la forma para adaptarnos. Nos quitamos de cosas, te preocupas más dónde gastas, haces una compra mucho más acertada, no derrochas a lo mejor el dinero, sales un fin de semana menos al mes y al final llegas. Es dónde o cómo priorizamos nuestra salud financiera. Y hay otro mito, yo creo que es un poco... Me lo has respondido nada más empezar y te lo agradezco mucho, pero me gustaría ahondar en eso, que es un poco esta frase, no sé, por lo menos en mi tierra se dice mucho esto de un pobre nunca arriba va. O sea, tú nunca consigues llegar a mucho más de donde partes. ¿Por qué tenemos que pensar que sí y por qué nos demuestras que sí a través de lo que haces? Pues mira, es que existe una cosa que es el efecto del interés compuesto y existen productos financieros que nos generan rentabilidad, entonces realmente si con poquito vamos programando los objetivos financieros importantes a lo largo de nuestra vida, podemos conseguir grandes ventajas, ¿no? Entonces creo que viene más de un tema mental que de conocimiento. En el momento que rompemos esa barrera mental, empezamos a indagar y a adquirir esos conocimientos o a recurrir a profesionales, ¿no? Como es mi caso y muchos compañeros de profesión que nos dedicamos a esto y ayudar a las personas a acompañarlas en esos objetivos importantes. Claro que esta es otra de las preguntas, porque claro, de repente cuando alguien le dice, no, asesor financiero, parece como que un asesor financiero solo lo puede tener determinado tipo de gente. Esto supongo que la generación Z lo tiene muy claro, a lo mejor los de antes no tanto. ¿Cualquiera puede tener un asesor financiero? Por supuesto que sí. Sí, desde personas que, vamos, muchos de mis clientes ahorran 50, 100, 200 euros al mes y de hecho yo lo que digo es, oye, cuanto más necesidad económica, más necesitas a una persona que te asesore, porque a lo mejor quien tiene millones de euros se puede permitir derrocharlo o malgastar el dinero. Sin embargo, si vamos más ajustados, será más importante que alguien te ayude para optimizar al máximo tu situación financiera. Este podcast se titula Más de lo que ves y tú hablas mucho del esfuerzo, pero no del esfuerzo simplemente, sino del esfuerzo inteligente. Ese añadido, ese más de lo que ves, ¿qué significa? Pues significa, Adriana, apalancarnos en el sistema financiero para que nos ayude a conseguir más. Te pongo un ejemplo muy fácil. Si yo me quiero comprar una casa dentro de 5 años y yo lo hago en una cuenta corriente o en la huchita de mi casa, pues voy a tener que ahorrar el 100% de lo que me cueste. Si lo hago en una herramienta financiera que me genera un poquito de rentabilidad, a lo mejor tengo que ahorrar un 10% menos o un 15% menos, ¿no? Entonces, es saber los conocimientos necesarios o dejarnos ayudar para que aquellos objetivos importantes de nuestra vida, tenerlos bien planificados y ayudarme en rentabilidades o cosas que me genera el sistema financiero para optimizar al máximo la situación. ¿Y esto todo no nos lo deberían enseñar antes? Por supuesto que sí. No tengo la respuesta del por qué, ¿no? Entiendo que porque a veces pues oye, no interesa y demás, pero creo que es algo vital y yo siempre hago un llamamiento de por favor, vamos a poner esto en los coles y vamos a enseñar a los niños y a las niñas a tener una relación sana con el dinero. Claro, y además, bueno, supongo que tendrá que ser con el paso del tiempo, pero también será la nueva generación de padres que quiero pensar que enseñarán o enseñaremos, siendo muy optimistas, a nuestros hijos mejor de lo que hemos recibido nosotros. Creo que cada vez más, ¿eh? Yo tengo clientes jóvenes de 30 y pico que ya están teniendo hijos y que sí que es verdad, me dicen, oye Laura, le quiero abrir una cuenta, pero una cuenta que le genere interés, ya no la típica cartillita, oye, quiero enseñarle a mi hijo a la importancia de una buena educación financiera, ¿qué puedo hacer? Y fíjate que nada más que cambiando el lenguaje, no dándole calificativos al dinero, no tachando a la gente por su nivel económico, ya eso le vamos a hacer mucho bien a nuestros hijos el día de mañana. Jo, la verdad que es curiosísimo porque el paradigma es muy diferente de cuando éramos más pequeños o de generaciones anteriores, como dices, al de ahora, y sin embargo, en esencia seguimos hablando de lo mismo. Quiero decir, seguimos necesitando dinero para funcionar, que era lo mismo que ocurría antes, pero claro, las mentalidades van cambiando muchísimo. Y la vida cambia. Imagínate ahora, por ejemplo, con el problema que tenemos de la vivienda, ¿no? Entonces,
Antes nuestros padres de nuestros abuelos con un sueldecito en casa se podían comprar una o hasta 2 casas, y a día de hoy hay muchos jóvenes trabajando y a no ser que los ayudan sus padres es imposible. Entonces, bueno, de ahí esa apertura mental, de ahí el ser independientemente libres y el tener los conocimientos necesarios para podernos adaptar a la situación y tomar las mejores decisiones en cada caso. Las tomaremos también viéndote y escuchándote siempre. Para empezar, sí. Lo que has dicho antes del sueldo me lo voy a apuntar, sí. ¿Vale? Lo de, venga, vamos a ver cuánto gano realmente y cuánto quiero dedicar a ahorrar. Voy a preguntarte, Laura, por algo que tiene que ver con lo profesional, pero también con lo personal, que creo que en tu caso, además, tendrá mucha trayectoria la pregunta, porque debido a que tú empezaste siendo asesora financiera, creo que además por el mensaje de una amiga, ¿cuáles son tus referentes en lo profesional por un lado y en lo personal por el otro? Pues en lo profesional, referentes en el sector, no tengo así a nadie. Hay muchas mujeres que me han inspirado, me han marcado. A día de hoy hay muchas empresarias. A pesar de que había muchos más hombres, ¿no? Que tengo un personaje, tengo un personaje histórico que me encanta, por ejemplo, que no tiene nada que ver, que es Cleopatra. Su valentía, su fortaleza, ¿será porque era muy innovadora? ¿No? Puede ser, no sé. La verdad es que desde pequeño me traía mucho el mundo de Egipto y bueno, es uno de mis viajes ahí pendientes. Pero, por ejemplo, como personaje histórico, pues me encanta, y creo que era una mujer muy disruptiva en sus tiempos, y eso me gusta, ¿no? Las mujeres que marcan ahí y que son pioneras y demás. Y a nivel personal, pues te diría que mi madre, ¿no? Lo he visto, esa fortaleza desde pequeña, ha luchado por darnos lo mejor en cada momento. Tengo una leona tatuada porque ella siempre me decía, hija, tú eres como yo y somos unas leonas, ¿no? Y por la simbología espiritual de poder, de liderazgo, de resiliencia. Y una bueno, mujer pues fuerte. Me ha inculcado esos valores y la verdad es que se lo agradezco mucho y es lo más bonito que me he podido llevar en la vida. Laura Encina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Más de lo que ves. Te seguiremos escuchando, nos ha encantado hacerlo. Gracias a ti, Adriana. Ha sido un placer compartir este ratito contigo y me he sentido súper a gusto. Gracias de verdad.